Hola, esto es Serifa y hoy vamos a reseñar Nostalgia de Mircea Cartarescu. Ya sabéis que Cartarescu es uno de nuestros escritores favoritos del canal. Hemos reseñado aquí Solenoide y la trilogía Cegador en un par de vídeos. Y yo tenía muchas ganas de leer otra cosa de Cartarescu, a ver si era diferente, ¿no? A ver si era distinto, si me encontraba con un escritor no exactamente igual, ¿no? Aunque utilizara los mismos temas, pero con otro estilo, quizá, ¿no? O con otro punto de vista. Y tengo que decir, para bien, ¿vale? Tengo que decir para bien que no, que me he encontrado con el mismo Cartarescu de siempre, digamos, todo eso que tiene que ver con la infancia, que tiene que ver con la fantasía, con el mundo de los sueños, y que tiene que ver con Bucarest, y que tiene que ver con la calle Stefan Selmare, que aparece también muchísimo aquí, al igual que los otros dos libros. Bueno, no es una novela, ¿vale? Nostalgia no es una novela, aunque Cartarescu dice que es una novela, ¿vale? Se lee la solapa, pues pone que es una novela y tal, pero no es una novela, es un libro de relatos, o bueno, ahora discutimos esto, ¿no? Es un libro de relatos, son 5 relatos, fijaos que el libro es bastante extenso para ser una colección de relatos y para ser una colección de 5 relatos, ¿eh? Porque tenemos relatos, digamos que de una longitud normal, ¿no? Por ejemplo, El ruletista, que es el primero, es un relato súper aclamado, fue un poco el que hizo famoso a Cartarescu como narrador, porque ya era famoso como poeta, y es el que abre el libro como una especie de prólogo, ¿no? Él establece como un prólogo, que es El ruletista, luego tenemos los tres relatos centrales, que tiene mucho más que ver con todo esto que he dicho yo antes de la infancia, de la calle Stefan Selmare, de Bucarest y lo onírico y todo esto. Y luego el último como una especie de epílogo, que es El arquitecto. Tanto el ruletista como el arquitecto tienen una extensión, digamos que normal, una extensión normal de un relato, lo que tú esperas que sea un relato, ¿no? No son relatos cortos, ya sabéis, ¿no? Un relato puede ser de una página hasta un montón de páginas. Esto calculo que debe tener como unas 30 páginas el ruletista, no me acuerdo, estoy hablando de memoria, y el arquitecto son 25 o 26 o algo así más o menos. O sea, una extensión normal, ¿no? De hecho, cuando abres la parte del medio, la parte que se llama propiamente Nostalgia, que son esos 3 relatos que hay en medio, que son el Mendeville, los gemelos y Rem, ves que el primero de los relatos, pues más o menos va por ahí también, ¿no? El Mendeville son creo que unas 40 páginas, más o menos. El problema, o lo distinto, o lo divertido de todo esto, es que cuando llegas a los 2 relatos del final, de esta parte central, que son los gemelos y que es Rem, resulta que son relatos súper extensos, son muy largos. De hecho, son más largos que algunas novelas cortas que he leído yo. Y hablamos de 120, 140 páginas cada uno, más o menos. Y esto a mí me ha llamado un poco la atención, ¿vale? Me ha llamado un poco la atención porque parece como una colección de... No son novelas cortas, ¿no? Pero podrían ser novelas cortas. Cartarescu perfectamente podría haber editado, por ejemplo, Rem en una parte como una novela corta. ¿Por qué no lo hace? Porque quizá ni Rem ni los gemelos sean exactamente una novela. Y porque digamos que estos 3, sobre todo los 3 relatos de en medio, están muy conectados. Es verdad que todos los relatos están bastante conectados, pero en concreto los 3 de en medio, que hablan de la infancia, que hablan de lo onírico y que hablan de Bucarest, que hablan de la ciudad, ¿no? Un poco de la miseria de la Bucarest comunista. Todos estos relatos tienen mucho que ver, están como bastante entretejidos, ¿no? Están bastante entretejidos y forman una cosa quizá más heterogénea, ¿no? Por eso él aparta, ¿no? El ruletista, que trata de una temática un poco diferente, y el arquitecto, que sí que está un poco más emparentado con esto, pero tiene otro sentido, los pone un poco aparte, ¿no? Lo pone al principio y lo pone al final. Aquí vais a encontrar, como he dicho, al Cartarescu de siempre, al Cartarescu que es una hipérbole de una hipérbole de una hipérbole elevado a una hipérbole, ¿no? De este Cartarescu que habla de los sueños, que habla de la fantasía, que siempre te saca a veces una sonrisa, ¿no? A veces llega hasta lo más profundo del horror. Este Cartarescu que te puede llevar por cualquier sitio, ¿no? Por cualquier camino. Yo he disfrutado mucho la lectura, muchísimo la lectura, la he disfrutado un montón. Y quizá de los 5 relatos, particularmente, a mí el que más me ha gustado ha sido Rem. Rem me parece que es una obra maestra de la narrativa
Y está escrito un poco, no como un relato dentro de un relato, pero sí un narrador dentro de un narrador, ¿no? Y digamos que empieza con un toque un tanto fantástico, un poquillo así, por el tipo de narrador que está diciendo, pues que no se sabe exactamente qué es. Luego, cuando pasa a otro narrador, él toma un tinte realista, una relación de pareja entre un chaval y una mujer un poco mayor, que no es vieja, es una mujer, tendrá 30 años así, pero otro es un chaval, y de ahí va pasando poco a poco ya digo, a lo onírico, a lo fantasioso y a la fantasía más pura, y te va envolviendo hasta que olvidas un poco que eso iba por ahí y luego van saltando perdón, van saltando estos narradores, de vez en cuando van saltando en medio, y me parece una manera muy original de hacerlo todo, muy cautivadora y muy compacta, en realidad, muy compacta, ¿no? Quizá por eso yo creo que Artarescu no ha dicho que sea una novela corta, REM, ¿no? Sino más bien un relato. De hecho, tampoco ha dicho que es un relato, ¿no? Dice que es un capítulo de una novela. ¿Por qué dice Artarescu que Nostalgia es una novela cuando obviamente tú ves esto y resulta que es una colección de relatos? Quizás porque su concepción de la narrativa es así, ¿no? Su concepción de la narrativa es como que una novela debe estar lo más alejado de todo aquello que le dicen a la gente que se apunta a un taller de escritura creativa de novela, ¿no? Una novela tiene que tener un protagonista con un momento inicial en el que lo saca del sitio y él tiene una serie de deseos y cosas que quiere cumplir, entonces un primer acto, un segundo acto, tonterías, ¿vale? Eso a Cartarescu no le interesa en absoluto, no le interesa nada de nada, y él lo que digamos que pretende es volver un poco a una novela un poco más quijotesca, en el sentido de que sí hay una historia principal, pero las intersecciones, los momentos que no tienen que ver con la historia principal son sumamente interesantes y también son el meollo de la cuestión, ¿no? Entonces, claro, por eso quizá tú lees algún libro de la trilogía, sobre todo de la trilogía Cegador, tú lees El a la izquierda o lees El a la derecha o El cuerpo, ves que la novela está articulada en capítulos largos que casi son relatos. O sea, yo puedo coger un libro del cuerpo, de la trilogía Cegador, coger un capítulo cualquiera, lo leo entero, y digamos que mi comprensión acerca de lo que ocurre dentro debe oscilar entre el 85 y el 95%. Este porcentaje me lo estoy sacando de la manga, pero quiero que entendáis, es que a mí me parece que la gran mayoría de lo que dice el relato como que es autoconcluyente y no hace falta realmente haber leído el resto para disfrutarlo bastante bien. Es muy diferente de si coges una novela de otro autor, ¿no? En la que si lees un capítulo de medio no te estás enterando de nada, ¿no? Entonces, esa manera de segmentar la novela como en fotogramas, ¿no? En fotogramas perfectamente válidos, una manera un poco atemporal, ¿no? Romper un poco el tiempo de la novela, es lo que es, digamos, una de las características de estilo del Cartarescu narrador. Y quizá por eso él dice que Nostalgia sea una novela. Claro, si lees los relatos, pues es un libro de relatos, pero si piensas que los protagonistas de la novela no son los personajes que aparecen, sino son estos temas que yo he narrado, ¿no? La diferencia entre lo social, lo realista y la fantasía en la literatura, la diferencia entre la realidad y la ficción, la diferencia entre la madurez y la infancia, cómo quizá el amor y la pubertad y la búsqueda del amor y todo esto corrompe una cosa como muy pura que hay en la infancia, que es esa incapacidad de reconocer la realidad y la ficción, ¿no? De no saber cuándo algo es ficticio, cuándo algo es fantasioso, cuándo es fantasía y cuándo es realidad. Yo creo que esos son los protagonistas de esta novela Nostalgia, que se presenta como evidentemente una colección de relatos, ¿no? Y si lo leéis así, lo leéis un poco desde fuera, leéis ese subtexto, yo creo que era bastante claro, sobre todo en el último fantastiquísimo, que me ha encantado, relato El arquitecto, que empieza siendo un relato completamente realista, al más puro estilo realista. Se ve que cuando Cartarescu quiere escribir un relato realista, lo hace como el mejor, ¿no? Y empieza de un arquitecto de Bucarest de los años 60 que quiere comprarse un Dacia, ¿no? En aquella época el coche era muy caro, no todo el mundo tenía acceso a él, ahorra y se lo compra. Está el hombre encantado de la vida con su Dacia, ¿no? Entonces, como una cosa súper realista, no puede ser más realista, no puede ser más novela social, no puede ser más todo esto. Y de repente el relato empieza a tomar unos derroteros progresivamente, de una manera que
No digo que no te estés dando cuenta, pero sí que te estás dando cuenta de que está muy bien enganchado, de que no hay ningún salto, no resulta violento en ningún momento, hasta que el final es el delirio más absoluto de una fantasía escatológica en el sentido de apocalíptico y religioso y todo, que no casa nada. Si tú lees la primera página del relato y lees la última, pensarás que son de relatos completamente diferentes, incluso de autores diferentes. Pero a medida que lo vas leyendo, ese paso progresivo que va desde lo más puramente real y realista y casi social hasta la fantasía pura, está súper bien perfilado. Y yo creo que en el fondo de eso es lo que va casi siempre la literatura de este hombre, ¿no? Y por eso quizás fascina tanto, ¿no? Aparte de su escritura, de lo poético que es, ¿no? Lo poético que es todo, cada párrafo, no hay ninguna frase que tú digas, bueno, esta se la podría haber ahorrado. No hay nada de eso, ¿no? Y cómo contraviene todas las normas de estilo, de todas las editoriales y de todos los autores y de todo lo que se dice que no se debe hacer y resulta que lo hace y funciona. Y funciona fantásticamente bien, ¿no? Toda la literatura de Cartarescu es como sacarte de tu cosmovisión literaria y decir, oye, que esto también funciona muy bien, que tú simplemente estás tomando unas normas de estilo de tu época, pero fuera, cuando lo ves desde fuera y ves otras cosas, te das cuenta de que te estás perdiendo algo importante, ¿no? Quizá un poco también, a mi modo de ver, Cartarescu, toda la literatura de Cartarescu es como una especie de alegato a favor de la fantasía, ¿no? Venimos de un siglo, del siglo XX, que es un siglo muy realista, ¿no? También con una buena fantasía, ¿no? Pero muy realista, donde casi parece que la literatura realista ha tomado como la cabeza, ¿no? Y la literatura fantástica está bien, ¿no? Está bien, pero si quieres hacer algo serio tiene que ser realista, ¿no? Y él dice que no, que ni hablar. Tú puedes escribir fantasía las cotas más elevadas del arte, ¿no? Recomendaciones, venga, recomendaciones, que se me está haciendo el libro muy largo. Pues se me hace largo porque me ha gustado mucho. Cuando un libro me gusta mucho, al final hago un vídeo bastante largo. Recomendaciones. Si os gusta Cartarescu y lo conocéis y no sabéis si meterle el diente, hincarle el diente a Nostalgia, estáis tardando, ¿vale? Estáis tardando porque vais a encontrar todo lo mejor de ese Cartarescu que ya sale, ¿no? en la trilogía Cegador y en Solenoide. Este es el primer libro como narrador de Cartarescu, ¿eh? Lo digo para cuando lo leáis y digáis, vaya, ¿no? Por eso, digamos que por eso alcanzó la fama que alcanzó y por eso luego quizá también le abrió la puerta a poder escribir los libros que luego escribió. Si él no hubiera tenido un gran éxito con El ruletista y que es el primer relato de aquí, y con Nostalgia, probablemente los editores no le habrían dejado publicar el a la izquierda, porque es un libro que así a primeras parece que a nadie le va a interesar, ¿no? Que va en contra del mercado editorial, ¿no? Y el hecho de que hubiera tenido éxito, yo creo que le abrió muchas puertas, claro que sí. Pues como digo, si os gusta Cartarescu, os va a encantar, ¿vale? ¿Es un buen libro para empezar con este autor? Sí, quizá puede ser un buen libro para empezar. Cualquier libro yo creo que va a ser bueno y lo estoy hablando y me faltan 3 o 4 por leer de los que están publicados en español. Me falta Lulú, me falta El Levante, Las bellas extranjeras y El ojo castaño de nuestro amor. También me falta, eso tengo todavía pendiente. Como veis, tengo muy claro los que me faltan todavía por leer. ¿Es bueno para empezar? Sí, podría ser bueno. ¿Por qué? Porque Solenoide es muy largo, ¿vale? Son como 800 páginas y es un libro fantástico, increíble, pero quizá el tamaño del libro os eche un poco para atrás, ¿no? Dice, he invertido tanto tiempo en este libro sin saber si me va a gustar. El libro Solenoide es muy bueno, solo hace falta leer la primera página para que te enganche, pero aún así, si os da un poco de miedo que sea largo, este libro es bastante más corto, no llega a 400 páginas, son 300 y pico. Además son relatos, o sea que puedes leer uno, hacer otras cosas y luego volver al libro sin miedo a que se te olvide un poco de qué va la trama y tal, ¿no? Y con la trilogía Cegador el problema es el que tuve yo, que yo compré el libro pensando que era solo un libro, resulta que era una trilogía y ya te enganchas y te lías y al final te lees 1200 páginas de libro del tirón. Entonces, si os da un poco miedo, como digo, los volúmenes grandes como esos, quizá esto os pueda venir mejor para empezar. Y luego, si os engancha este, tenéis que leer los otros, ¿vale? Tenéis que leer el resto de libros porque sí, ¿vale? Porque os va a gustar mucho.
Si no os gusta nada Cartarescu, pues este libro es más de lo mismo. Así que yo no. Quizá, mira lo que voy a decir, quizá el ruletista yo le daría un. Porque el ruletista es un libro que es muy. O sea, es un relato que es muy Cartarescu, pero es un poco menos, ¿vale? El estilo de ruletista no es tan hiperbóreo y tan exagerado y tan barroco, quizá como los demás. Entonces, si no os gusta. Si habéis leído algo de Cartarescu y nos ha gustado, yo sí quizá le daría una oportunidad como digo, al ruletista, ¿vale? El ruletista sí que le daría una oportunidad. Todo el mundo dice que el ruletista es lo mejor que ha escrito Cartarescu siempre. Es muy bueno y me gusta muchísimo, pero no sé, tampoco veo que sea exactamente lo mejor. A mí me costaría decidirme por alguno de los relatos que hay aquí. Bueno, no me costaría, a mí el que más me ha gustado ha sido Rem, pero de sus libros, no sé qué decir, si el ruletista es mejor que algún otro de los libros que he leído. Sería un poco difícil, ¿no? Y bueno, en general yo recomiendo ampliamente este libro, ¿vale? Este libro y casi cualquier otro del autor. Digamos que un soplo de aire fresco muy diferente de todo lo que se suele leer, de todo lo que se suele publicar. Y si os gusta, por ejemplo, Borges, si os gusta Kafka, si os gusta estos autores un poco oscuros de principios del siglo XX, vais a disfrutar muchísimo con este libro, ¿vale? De hecho, ya un poco aquí se retrata también en algún, parece que era en Rem, en alguno de los relatos cita a Borges directamente, ¿no? Entonces, si os gusta Borges, si os gustan estos relatos así un poco metafísicos y abstractos, un poco casi a veces de terror, a veces no se sabe muy bien de fantasía y tal, esto os va a gustar, os va a gustar mucho, mucho. Así que recomendación de Serifa de esta semana, Nostalgia de Mircea Cartarescu.